Bien, seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna y ya estamos en contacto con Enid Flores, que está en Ecuador. Muy buenos días, Enid. Hola, buen día, ¿cómo está? Muy bien. Enid, ¿en qué lugar de Ecuador estás vos? En Quito. Ajá. ¿La temperatura ambiente? Debe ser como unos 15 grados, 15, 16 grados. Acá es la temperatura más o menos normal. En esta semana, por suerte, han parado las lluvias. Estamos, creo que, empezando un poco de verano. Bien. Bueno, en realidad el motivo de esta conversación no era preguntarte por el tiempo, aunque aprovechamos para hacerlo, pero sí preguntarte por qué hay un paro nacional en Ecuador y por qué es por tiempo indeterminado. El paro nacional se da primero luego de varios intentos de diálogo con el gobierno desde el movimiento indígena, donde se estaban planteando algunas demandas, digamos, frente a las cuales no ha respondido. Desde el año anterior empezó con la liberación de los subsidios, digamos, la liberación del combustible a precios internacionales, quitando los subsidios existentes, lo que provocó obviamente la subida de los productos de primera necesidad, porque no es solo el combustible el que está subiendo, sino con esto se encarecen también el transporte de los productos hacia las ciudades, también se encarece los costos de producción en el campo, y es lo que se ha pedido. Se hizo un par hasta un momento, hasta octubre, de lo que es la gasolina extra y el diésel, pero la gasolina súper ha seguido subiendo, digamos, está casi llegando a los $5 por galón, y eso no tiene un tope, sino está de acuerdo a los precios internacionales. Frente a eso se han presentado ya varias demandas, digamos, ahorita la CONAIE ha planteado 10 puntos sobre los cuales se está exigiendo al gobierno que dé una solución. No ha habido más que espacios o sentarse a dialogar, pero sin ninguna respuesta. Se escucha, pero no se da respuesta. Y esto fue lo que determinó que el movimiento indígena, luego de varias asambleas en las comunidades, asambleas cantonales, provinciales, y luego un consejo ampliado el 24 de mayo, determinen que el paro empezaba desde el 13 de junio de manera indefinida y progresiva hasta encontrar una respuesta del gobierno. Bien. El movimiento indígena, ¿qué proporción representa en la población en general de Ecuador? Y además, ¿el paro involucró también a otros sectores? El movimiento indígena, digamos, según el censo, no pasaría del 7 u 8% en teoría, pero esos censos, digamos, tienen dos falencias. Lo uno es que no todo mundo de las comunidades se reconocen como indígenas por una cuestión más ideológica, pero por otro lado es que no contempla también los procesos de mestizaje que existen ya a lo interno de las propias comunidades. Uh-huh. Sin embargo, es el espacio, nos ha venido a representar y nos sentimos representados el resto de organizaciones sociales y populares urbanas, porque ha sido el movimiento que ha logrado aglutinar no solo demandas específicas de este sector, sino de toda la población empobrecida en el país. Uh-huh. Y efectivamente el pliego de peticiones en este momento es un pliego de peticiones que lo presenta la CONAIE, pero que está recogiendo las demandas que los otros sectores hemos venido también planteando, mujeres, estudiantes, trabajadores del campo popular. Entonces, y eso nos ha llevado también a sumarnos. Obviamente es la CONAIE en las localidades quien está teniendo más fuerza, pero los otros sectores se han ido pegando también. En estos días, entre el
martes, miércoles, luego de la detención de Leonidas Issa, es que hay un mayor adhesión de otros sectores también. En este momento en las calles se encuentran desde pobladores comunes de los barrios populares, hasta los trabajadores, las mujeres, los estudiantes, los médicos están pidiendo sobre todo un aumento en el presupuesto de salud y educación, que en este año se redujo mucho más, ahí por el contrario se elevaron el presupuesto para el gasto militar. Ah, mira. Y te quiero preguntar, Leonidas Issa fue detenido y posteriormente liberado. ¿Cómo impactó políticamente esta detención y por qué rápidamente fue dejado en libertad? A ver, dos cosas. Lo uno, Leonidas Issa viene siendo un referente del movimiento indígena y del movimiento social en general desde las movilizaciones de octubre del 2019. Ha logrado, ser un buen dirigente y ha permitido estos espacios de diálogo entre los distintos sectores. Y eso ha permitido, por un lado, llevar a cabo también procesos más de debate en asambleas más locales también. Por un lado, la detención que se da en condiciones totalmente ilegales y arbitrarias. Entonces, donde hasta las 8 de la mañana no se tenía ni siquiera un parte policial en el cual haya una orden de detención. Hasta más allá del mediodía, la Fiscalía, que debería ser el órgano que emita la orden de detención, no quería hacerse responsable porque decían que ellos no han emitido ninguna orden de detención contra Leonidas Issa. Y lo otro es que hasta las 6 de la tarde, entre las 12 del día y las 6 de la tarde, se desconocía el paradero donde se encontraba. Esto definitivamente se convirtió en un secuestro. Nosotros lo denominamos así porque ni siquiera se conocía dónde se encontraba. Se sabía que lo habían trasladado a la ciudad de La Tacunga, donde lo detuvieron, pero no se conocía. Luego los abogados informaron que donde lo tenían era en la base militar de ahí, lo que vuelve mucho más complicada también la situación. Para esto ya se habían empezado a pronunciar organismos nacionales e internacionales, lo que lleva, por un lado a evidenciar el nivel de violación de derechos en ese momento frente a este tipo de detención, y por otro lado también empieza a evidenciarse, que la detención del máximo líder, que realmente de lo que nosotros tenemos en memoria en las luchas que se han dado aquí en el país, nunca ningún gobierno llegó a hacer este tipo de represión, de tomar preso a un líder, al líder central, Y esto, al contrario de lo que el gobierno de Lasso esperaba, de asumir que iba a ser una cuestión más de intimidación, lo que provocó es enardecer más a todas las organizaciones, y es donde la mayoría de organizaciones se está planteando: nos adherimos al paro, porque no es justo, no es solo una cuestión de Leonidas Issa, como se lo quiere colocar, no es que son sus demandas o es su bandera de lucha, sino él está representando a la bandera de lucha de todos los sectores. Políticamente eso ha fortalecido las movilizaciones, a lo contrario que el gobierno esperaba. Enit, me gustaría que nos contaras un poquito más sobre esos puntos de reivindicaciones, porque vos nos señalabas que había por parte del sector sanitario una reivindicación para que se aumente el presupuesto de salud por parte de los médicos, supongo yo que toda esa comunidad hospitalaria. También de parte de los estudiantes, supongo que igual de los profesores, maestros, etcétera, para que se incremente el presupuesto en educación. Como contrapartida señalabas el aumento en el presupuesto militar. ¿Qué otras reivindicaciones tiene el movimiento popular ecuatoriano en estos momentos?
momento, entre los 10 puntos está, lo uno es el bajar los precios de los combustibles y parar el alza en el caso del combustible de la gasolina súper. Lo otro que se está planteando también es la moratoria de las deudas en el sistema financiero, ya que durante la pandemia el gobierno planteó que se iba a hacer un tiempo para que las familias no paguen, las personas endeudadas no paguen sus préstamos, asumiendo que estábamos en un momento de crisis económica súper fuerte, pero cuando se retomaron los pagos de los bancos, lo que no dijeron es que durante ese tiempo que no se pagaron las deudas, los intereses seguían creciendo y eso ha vuelto deudas impagables. Entonces, se está pidiendo no solo dejar de pagar o esperar un momento, sino hacer esa renegociación donde los intereses no sigan creciendo, que es lo que la gente está reclamando. Lo otro es los precios justos para los productos del campo, porque hemos visto la pandemia, a nosotros nos sostuvo los productores campesinos. Entonces es necesario pagar los precios justos para el campo, donde se ve en este momento, incluido por el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, cómo ha afectado los insumos para la producción en el campo. Lo otro que se está planteando es generar políticas de inversión pública para frenar el desempleo. Es muy alto el desempleo en el país, más del 40%, en términos de ubicar que hay un desempleo encubierto bajo la figura de comercio informal, de empleo informal. Entonces, que en la práctica no está asegurando fuentes de empleo y de ingresos fijos. Y que se paguen las deudas del seguro social. Lo otro que se está planteando es el parar las actividades extractivas en los territorios indígenas y en las fuentes de agua. Se supone nosotros tenemos en la Constitución establecido el derecho a la consulta previa, libre e informada, y eso no se está haciendo en las comunidades, en los sectores campesinos, donde se pretende y se está imponiendo la minería a la fuerza. Lo otro que se está planteando es el respeto a los derechos colectivos como pueblos y nacionalidades indígenas, la no privatización de los sectores estratégicos, el control de los precios y la especulación que se ha venido dando, y no hay un control de ningún organismo desde el Estado, y la generación de políticas frente al nivel de inseguridad y de violencia que se ha implementado en el país, donde hay una fuerte presencia de mafias del narcotráfico, que en menos de un año, desde septiembre para acá, ya vamos con casi 400 asesinados dentro de las cárceles del país, producto de estas peleas entre carteles. Bueno. Y aparte, justo lo que tú decías, en el tema de presupuestos de salud y educación, que solo en este año 90,000 jóvenes no pudieron acceder a la universidad. Bueno, nos has hecho una descripción tan clara que te adoptaríamos como editorialista de nuestro programa. Pero te voy a hacer la última pregunta, porque el tiempo, lógicamente, es limitado. ¿Cómo ustedes, evidentemente, están sufriendo, por un lado, la crisis internacional que golpea en todos los países? Tuvimos la de la pandemia, ahora tenemos el tema de la guerra, el incremento en los precios de los alimentos, también de los combustibles. Y particularmente Ecuador es uno de los países que adoptó el dólar como moneda, de manera tal que no tiene política monetaria posible con la cual amortiguar el efecto externo, salvo algún tipo de política que tenga que ver con retenciones o impositiva tributaria que le permita cierta amortiguación. ¿Qué podrías decirnos vos sobre esta experiencia de un Ecuador que tiene por moneda la que emite la Reserva Federal de los Estados Unidos y ha carecido durante las últimas décadas de una moneda propia con la cual poder, lógicamente,
hacer una política independiente en términos monetarios. Efectivamente, como tú dices, en el tema ecuatoriano estamos a la deriva de lo que pase la fluctuación del dólar estadounidense, ¿no? Y eso obviamente también, por un lado, aparentemente parecería que la situación de estabilidad económica se lo mantiene. Sin embargo, por ejemplo, los precios que tenemos aquí en el Ecuador se equiparan a los precios que se tiene en temas, digamos, de propia salud, la propia educación, se equiparan a los niveles de Estados Unidos o de Europa. Sin embargo, los ingresos no tienen ese mismo valor adquisitivo. Tenemos un sueldo básico que está en $425, sin embargo la canasta básica está por los $713. O sea, los precios de los alimentos, de los productos de primera necesidad están muy por arriba de lo que la gente podemos adquirir. Y eso en términos, digamos, de una propuesta que en algún momento se decía hacia la desdolarización, lo único que está llevando es a tener un amortiguamiento de los déficits internos que tenemos, que no nos permite salir fácilmente de este proceso de dolarización. Y por último nos está creando como una burbuja en la cual estamos sobreviviendo aparentemente con mejores condiciones. O sea, la inflación, ayer nomás pasaban los datos del INE, que era del 3.3% de la inflación. Sin embargo, el momento de una desdolarización, nosotros también subiría grandemente, porque no hay un sostén a lo interno que nos permita, digamos, decir, contamos con este tipo de reserva monetaria para que nos sostenga a lo interno. Entonces, eso, como digo, se vuelve una burbuja, porque nosotros estamos bien aparentemente, pero no podemos adquirir ya lo interno. Cada vez los precios suben y suben, pero por otro lado también estamos en este momento dependiendo de el valor internacional del dólar, ¿no? O sea, si el dólar sigue bajando, también nosotros nos va arrasando esas fluctuaciones a nivel internacional. Enit, te agradecemos muchísimo la amabilidad que has tenido de estar en estos micrófonos de La Brújula por Radio La Luna en Buenos Aires, y esperamos volver a comunicarnos con vos dentro de no mucho tiempo. Sí, muchas gracias a ustedes también. Para nosotros es muy importante como dar a conocer lo que está pasando en el país, porque hay un cerco mediático muy fuerte donde se pretende desvirtuar el sentido de las movilizaciones, y gracias un montón para seguir diciéndoles e informándoles cómo continúa. El paro sigue, el paro continúa, y el gobierno tiene que darnos alguna forma de respuesta. El movimiento indígena le dio 48 horas para que dé algún resultado. Ya no queremos solo mesas de diálogo, sino resultados concretos. Muy eso bien. Es a lo que nos estamos apuntando. Gracias. Gracias a usted. Bueno, hemos hablado con Enit Flores.